quiero darles la bienvenida a todos ustedes. No tenemos secretos. Comencemos explicando la nueva ley del general Smuts. Todos los hindúes deben dejar sus huellas digitales como criminales, hombres y mujeres. Solo el matrimonio cristiano se considera válido. De acuerdo a esto, nuestras esposas y madres son prostitutas. Y todos aquí somos bastardos. Ha mejorado su oratoria. Así que un policía, al pasar por la morada de un hindú, no le llamaré hogar, puede entrar y demandar los servicios de la mujer hindú a quien pertenezca a la morada. ¡Maldito! ¡Entiendan! No tendrá que quedarse en la puerta. Podrá entrar. ¡No permitiré que entre en mi casa! ¡Juro por Alá que mataré a quien ofrezca ese insulto a mi hogar y a mi esposa! ¡Y dejaré que me cuelguen! ¡Silencio! Las palabras no dicen nada. Matemos a algunos oficiales antes de que mancillen a una mujer hindú. Así pensarán 2 veces en sus leyes. Por esa causa, no me importará morir. Yo admiro tal valor. Necesito tal valor porque en esta causa estoy preparado para morir. Pero mis amigos, no existe causa alguna que me prepare para matar. Nos hagan lo que nos hagan, no atacaremos a nadie, ni mataremos a nadie. Pero no daremos nuestras huellas, ninguno de nosotros. Nos arrestarán, nos multarán, confiscarán nuestras posesiones. Pero no podrán quitarnos nuestro autorrespeto porque nosotros no queremos. ¿Has estado en prisión? Nos golpearán y nos torturarán. Yo digo que... Yo les pido que luchen. Que luchen contra su ira sin provocarla. Nosotros no los golpearemos, pero recibiremos sus golpes y con nuestro sufrimiento les haremos ver su injusticia. Eso sí les dolerá. Dolerá como todas las luchas. Pero no podemos perder. No podemos. Podrán torturar mi cuerpo, romper todos mis huesos, aún matarme. Solo así lograrán tener mi cuerpo, no mi sumisión.